perfecto, pero las cosas de la vida no siempre todo es así, sino que tenemos que empezar a sufrir, ¿cierto? Y yo pues de eso no sabía, todo feliz para mí, pero en algún momento de la vida matan, mi hermano mayor se pierde en una avioneta, se pierde, matan a un amigo mío que también era como un hermano, y ese amigo tenía otro amigo en Miami, y entonces el otro hermano que vive acá me invita y yo me voy para Estados Unidos. Con $70, que en esa época eran, si ahorita son poquito, pues en esa época también eran poquito. Eh, Cogí una mochila y con eso me fui para Estados Unidos, y para mí pues todo era como un juego. Realmente yo en ese momento me acababa de graduar de la universidad, eh, me estaba yendo bien, salí de la universidad e inmediatamente me contrataron y era la jefe financiera de una compañía de seguros. ¿Qué hice yo? Pedí un permiso por 15 días y fui a pedir la visa, me la dieron también fácilmente y me fui. Entonces llegué a Miami y resulta que yo llego a Miami y bueno, conozco un país muy bonito. Los Estados Unidos era un país que yo decía, nunca en la vida quiero conocer los Estados Unidos, no me gustan los Estados Unidos, no los quiero conocer. Y cuando uno no quiere caldo se le dan tazas, ¿cierto? Entonces, llego a Miami, mi amigo que venía conmigo no lo dejaron subir porque se puso a tomar trago, entonces llegué sola a los Estados Unidos. Y bueno, como que las circunstancias se dieron todas porque yo estaba un poquito ya atrapada en Colombia, tenía un novio que era un tomador empedernido, él tomaba como los camellos 40 días sin beber, 40 días, bueno, no me acuerdo cómo es el dicho, y realmente para mí era muy difícil dejarlo, porque yo ya en ese momento tenía lo que se llama una ligadura de alma con él. Entonces, eh, ese viaje me cayó de perlas porque fue como la forma de apartarme de él. Yo dije, si yo no me voy, no lo voy a poder dejar. Además, él siempre me enteraba que tenía otra novia y yo ya lo quería mucho. Entonces dije, no, esta persona no me conviene, me tengo que ir, y me fui. Entonces, como les digo, yo pensaba que quedarme en los Estados Unidos por 15 días y terminé quedándome 8 años. Estando en algún momento, bueno, de Miami terminé en Boca Ratón, no sé a qué horas, y alguna vez, muy cerquita de mi llegada, alguna persona estaba hablando que mañana nos vamos para la iglesia. Yo dije, ¡ah, la iglesia! Y como que eso me sonó interesante. Yo dije, es una forma como de entrar al país, como de todo, y realmente pues me interesaba. Entonces me invitaron a la iglesia. Y les cuento que cuando yo llego a esa iglesia y todo el mundo está saltando, cantando, re felices, y yo digo, ¿qué es esto? ¿Esto es una iglesia? No, pero qué machera, aquí es donde pertenezco yo. Buenísimo, me encantó. Y bueno, y me regalaron una Biblia, y yo, pero ni idea, yo no sabía que era una Biblia. Y bueno, pues para mí, ni idea que era una iglesia. Conocí una familia argentina que todos los días tomaba una cosa rara que se llamaba, ¿cómo es que se llama lo que ellos toman? Eh, bueno, mate. Y que veían películas de Chaplin y que bla, bla, bla. Entonces, bueno, ellos leían la Biblia, pero yo la verdad, yo hasta ese momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando en mi vida. Me imagino que en algún momento hice oración de fe, la verdad yo no me acuerdo, todo para mí era como un juego, como una experiencia nueva. Entonces, eh, pues bueno, recibí al Señor y no me di cuenta. Recibí el mejor regalo del mundo y no me di cuenta. Pero lo que sí sé es que en el momento que lo recibí lo hice de corazón. Pero bueno. Entonces, bueno, luego me vengo para Miami, me devuelvo y ya empiezo a trabajar en el downtown. Y en el downtown
para trabajar. Yo nunca había vendido nada, me parecía la profesión más difícil del mundo, o sea, vender algo es lo más difícil. Y yo les cuento que me vuelvo la mejor vendedora, me volví la mentirosa más mentirosa del mundo para poder vender. Y era la mejor vendedora, era en el downtown casi todo es de judíos, y bueno, judíos que no están convertidos, me imagino, entonces eso es el engaño tremendo. Me ascienden, me mejoran el sueldo, luego paso a ser como la segunda administradora de la tienda, y bueno, ya en downtown, bueno, yo me congregaba en una iglesia, sí, iba, que se llamaba Centro Bíblico Internacional, y quedaba muy lejos de donde yo vivía, y para llegar allá, pues la verdad, me costaba mucho trabajo porque era muy lejos. En carro era fácil, pero un día el carro se me dañó, y llegar allá yo caminaba, cogía bus, pero ya de vuelta ya era terrible, no tenía cómo llegar, prácticamente llegaba a mi casa muy tarde. Quedaba al norte, yo vivía bueno, ya no me acuerdo cómo es Miami, si el sur o el norte o cuál es lo malo, creo que yo vivía al sur, en Kendall, perdón, en Kendall. Y entonces le pido al Señor y le digo, Señor, realmente yo necesito una iglesia cerca, necesito vivir en un barrio bien, en un barrio, y le dije tal cual, le dije, necesito un apartamento en una casa de gente rica, que tengan un apartamentico en el patio. Pues tal cual el Señor me lo dio, me fui a vivir a Coral Gables, y ahí es cuando llega Augusto. Y resulta que no solamente el Señor me dio eso, sino que me dio un plus, me dio, esa familia era una familia cristiana, colombiana, caleña. A la mamá le decían la patriarca, porque como todas las familias colombianas eran numerosísimos, el tío de la tía, del abuelo, del cuñado, no sé qué, más todo el montón de hijos. Y yo me hice muy amiga de una de las hijas, entonces eso era delicioso. Yo de verdad ahí empiezo a conocer realmente quién es el Señor, me empiezo a congregar en la iglesia de Bobby Cruz. El trabajo me queda cerca, porque yo trabajaba en downtown y eso queda en Flagler con alguna cosa, ya no me acuerdo. Y vivo en Coral Gables, o sea, era muy fácil. Y bueno, me empiezo a congregar y me encanta, la verdad, me encanta. El día que llega a la iglesia, yo digo, pero ¿quién está hablando con esa voz tan hermosa, tan suave, tan preciosa? Y resulta que el altar estaba lleno de gente, y era el pastor Bobby Cruz. Y porque él tenía un micrófono de esos que no se ven, pues yo todavía era como muy, entonces no veía, pero al fin supe quién era y me encantó. A partir de ese momento, a mí cada palabra que me entraba al espíritu era algo importantísimo, era una belleza, era una medicina, bueno, no sé, lo que nos pasa, ¿cierto? Una miel deliciosa. Y ya con esa familia empiezo a aprender, empiezo a saber qué es estar en los caminos del Señor. Yo tenía 3 trabajos. Trabajaba en el downtown, trabajaba repartiendo pizzas y trabajaba también en el Hotel Intercontinental en los banquetes. O sea, trabajaba como loca. Y los domingos era la delicia irme para la iglesia. Además, eso era una fiesta. Ya llegaban todos y eran personas. Yo veía unos personajes que eran como de África, como de Suecia, como de Dinamarca, y todos llegaban con unas pintas tan hermosas. Yo decía, pero esto, todos son reyes, qué belleza, lindos. Y las parejas eran como que las hubieran pegado así perfecto, casaban. Yo decía, pero casan, se ve que se aman, no, eso era toda una maravilla. Bueno, entonces resulta que llega Augusto y ya yo estoy entrenada en las cosas del Señor. Ya yo ya no digo mentiras, pero el Señor sí me enseñó a atrapar un cliente. O sea, a mi cliente que me llegaba para hacer una compra, no lo dejaba ir sin sacarle toda la plata que tenía entre el bolsillo. Entonces, para mí, una persona que llegaba a los caminos del Señor, yo no lo dejaba ir hasta que no me recibiera el Señor. Eso podía poner las trabas que fuera, pero me podía demorar el tiempo que fuera y tenía que recibir al Señor. Afortunadamente, don Augusto era dulcecito. Él no fue sino decirle algo y él abrió sus ojitos, abrió sus
sus orejitas y empieza a escuchar la palabra y eso le empieza a entrar delicioso, suavecito como una mantequilla. Y le miro yo los piecitos y yo digo, Dios mío, qué pies tan lindos. Y me dice, estos son los pies de un apóstol. Total. O sea, mejor dicho, se quedó bautizado el apóstol. Y pues realmente era una persona que yo ya quería demasiado porque él era uno de los mejores amigos de Hernán, que era el hombre tomador del que yo había venido huyendo de Colombia, ¿cierto? Entonces, lo que él amaba, yo lo amaba y Augusto era una persona muy amada para mí. Y bueno, como dice él, en algún momento terminamos en la iglesia de Bobby Cruz. Lo que yo no sabía era que ese día el Señor le estaba hablando a él exactamente lo que él necesitaba escuchar, como nos pasa a todos, ¿cierto? El Señor planea, planifica y nos lleva al sitio exacto en el momento preciso. Y la verdad, y Agustico, yo tenía planeado que tú nos contaras un poquito para recordarme a ti, a mí también un poquito de lo que tú viviste ahí en esa iglesia, de lo que fue, ¿sí? Bueno, efectivamente, yo les había compartido de que te llevé al aeropuerto. El vuelo era temprano en la mañana, 10:30 creo, y se lo cancelaron y lo pasaron para la 1, después de la 1 a las 3, no sé si te acuerdas, y después 11 de la noche, y ahí fue cuando me dijiste, ay, pero alcanzo a despedirme de la iglesia. Y terminamos yendo a la iglesia de Bobby Cruz. Yo entré con mucho susto allá, a pesar de que estaba enamorado del Señor, pero pues nunca había tenido esa experiencia de entrar a una iglesia. Yo sé que tú te fuiste para el altar, yo me quedé atrás. No era un servicio muy grande, había poca gente, era más de estudio, pero fue poderoso lo que yo sentí en esa noche. Yo creo que esa noche no entregué mi vida al Señor, pero sí hubo una transformación en mi ser, en mi espíritu. Me dieron muchas ganas de empezar a auscultar más la palabra, a buscarlo más. Y una de las cosas que era el temor mío era que yo iba a pisar una iglesia y enseguida yo me iba como a transformar, iba a dejar de ser Augusto. Para mi sorpresa, nadie se acercó a abordarme, nadie se acercó a hablarme, a compartirme. Yo te vi allá muy entregada, muy contenta, y todo el grupo allá de gente felices, adorando. Tenía una particularidad que me encantó, que era como una traducción simultánea. Tienen esa capacidad de traducir en español, inglés, y uno apenas aprendiendo el idioma, pues me fascinaba esa parte también, ¿no? Pero yo de ahí, ya que te fuiste, yo seguí estudiando la palabra, pero yo no me volví a congregar. El Señor siguió buscándome y yo le dije un momento, porque empezó a revelárseme en sueños. La gente me abordaba en las calles. Era una cosa, iba a algún sitio y alguien siempre era invitándome, hasta que le dije, Señor, déjeme quieto, que me asusté. Y me dejó quieto porque Él es un caballero. Pasaron 5 años. Creo que fue, tú viajaste en el 94. Para Colombia, la verdad no Sí, me acuerdo cuándo fue. creo que fue en el 94. Usted sí, eso fue en el 99. Y yo le había compartido, o sea, 5 años donde en realidad yo pensé que estaba avanzando mucho. Mentiras, que no estaba avanzando nada. Al contrario, el Señor siendo paciente y misericordioso, como dice su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Y fue un caballero y me dio su tiempo hasta que tuve una situación bien difícil donde yo pensé que no iba a volver a ver a mi hijo. Carlito estaba recién nacido, mi mamá estaba ya casualmente visitándome, mi hermana Francia estaba viviendo conmigo y yo los veía ya todos llorando y yo aquí enfrentando un grupo de gente que no sabía qué iba a hacer de mi vida. Y ahí fue donde clamé al Señor y Él me rescató. Me escuchó, no pasó nada después. Yo pensé y para mí ese caso se cayó, no pasó, o sea, como si no hubiera existido. Y ahí fue donde el Señor me dio la oportunidad, una segunda oportunidad, y esa oportunidad fue presentarme al Army, porque cuando yo me presento a las Fuerzas Armadas, yo iba a ir
para inscribirme nomás. Yo no sabía que yo me podía meter. Y ahí fue donde él, como que el Señor me dio el empujoncito, metas de que esta es la oportunidad que le voy a dar. Y eso ya transformó mi vida y ya lo demás es cuento que ya les he compartido. Okay. Entonces, yo no sé si eso te ayuda, te refresca Sí, te me refrescó ayuda la memoria. bastantísimo, bastantísimo, porque una veces hace que bueno, el Señor lo pone para que las personas hagan oración de fe, y uno no sabe lo que empieza a nacer en esa persona, quién va a ser, qué va a pasar, y realmente es maravilloso. Lo ideal es que uno siga con siga haciendo ese seguimiento a la persona y siga más bien discipulando, ¿cierto? Pero a veces cuando uno empieza, pues como que no sabe, simplemente haga la oración de fe, y ya en ese tiempo yo pensaba que hizo la oración de fe y se salvó y listo, ya, mejor dicho, trabajo cumplido, misión cumplida. Pues realmente cuando la persona lo hace de corazón, obviamente ya el Señor sigue haciendo su trabajo, la relación con Él, la persona nace de nuevo y muy lindo, pero hay personitas que realmente sí necesitan ser discipuladas. Y pues contigo, Augusto, me confirmas que el Señor es hermoso, sigue trabajando. Hacia el principio uno no se dé cuenta de lo que está pasando, así uno al principio no quiera seguir viviendo con su vida antigua, pero en algún momento llega y ya uno está consciente, ya quiere seguir, ya realmente empieza a ser a la persona que Dios quiere que seamos, ¿cierto? Entonces, en todo esto, lo que me queda a mí claro es que cuando yo no era cristiana y que no ni siquiera sabía de Dios, sí sabía que existía un Dios, porque igual el Señor le pone esas leyes a uno en el corazón, pero conocerlo no. Entonces, yo, por ejemplo, oraba, rezaba, como se decía, yo rezaba, pero eso que es como lanzar una oración y quién sabe a dónde va a llegar, como lanzar un globo al aire y uno no sabe a dónde va a llegar ni si va a tener respuesta. Generalmente uno sabe que no va a tener respuesta, o sea, es como tener la ilusión de que de pronto Dios nos escucha, ¿cierto? Pero cuando yo precisamente ayer, pensando en este testimonio, ese versículo que dice que echa el pan sobre las aguas porque después de muchos días lo hallará, yo dije, claro, uno echaba el pan sobre las aguas y lo seguro era que no iba a hallar nada, ¿cierto? El Señor sí estaba haciendo, pero uno ni se daba cuenta de qué estaba pasando. Mientras que ahorita uno de verdad echa ese pan sobre las aguas y de verdad que uno en algún momento lo halla, lo recibe y se da cuenta que el Señor no se olvida de las oraciones que uno hace. En algún momento cuando yo en Estados Unidos empecé a recorrer los caminos del Señor y yo conocí una parejita que estudiaba en algo que se llamaba rema, y esa persona, la unción se le salía por los poros, por los ojos, por todos lados. Y yo decía, yo quiero entrar a rema, pero yo estaba en Miami y rema quedaba en Tulsa, Oklahoma. Y realmente mi fe no me alcanzaba ni para eso. Cuando yo empecé, mi fe, yo recuerdo que mi fe era cero. Y el Señor todos los días yo le decía algo, le pedía algo, y ¿saben qué me contestaba? Todavía no tienes fe, todavía no tienes fe. O sea, empecé a entender que Él me estaba entrenando en fe. Entonces yo en esa época le pedí al Señor que quería estudiar a rema, pero yo ya me vine para Colombia, la fe no me alcanzó para llegar a Tulsa, Oklahoma, creo que ni siquiera lo intenté. Y algún día cuando yo ya volví a Colombia y me dicen en la iglesia de Colombia, llega rema a Colombia para los que... Y yo inmediatamente me acordé de mi oración y dije, Dios mío, pero qué cosa tan tremenda, el Señor no se olvida de lo que uno le pide. Y así pasa con todo, ¿no? Entonces, la vida con el Señor es maravillosa. Como les digo, yo desde que lo recibí ya entendí. Cuando yo llegué a los Estados Unidos me pasó una particularidad muy importante, y es que ya yo dejé de ser esa niña consentida, que todo lo tenía, que todo me iba bien. No, empiezo a sufrir y, mejor dicho, a aterrizar los pies sobre la tierra. Y don Hernancito, que ya se había llegado a Estados Unidos, que era mi novio, ya él había llegado allá, ya todos los días me hacía sufrir porque él seguía con su tomata y sus viejas y todo eso, sus mujeres, perdón. Entonces,
O sea, uno empieza a comparar, ¿no? La vida con el Señor y la vida aquí y acá, y definitivamente ya uno toma su decisión y dice, bueno, yo arranco y el otro verá si se queda. Yo sigo predicándole, pero el otro verá si se queda. Y, perdón. Y entonces, como les digo, empieza esa misión a la que Él nos llamó, que es predicar el Evangelio a toda criatura. Y eso empieza a ser uno. O sea, a todo el que se le presenta es predique el Evangelio. Y con todo el que no se encuentra es hable de Dios. Y si se encuentra con la familia cristiana, todavía mejor, porque la conversación es hablar del Señor todo el tiempo. Entonces, yo veía que Hernán, yo me sentaba y era, ¿y cómo lo conociste? Y no sé qué, y empezó uno a dar el testimonio y el otro se iba. Yo decía, pero ¿por qué no le interesa la charla? O sea, uno como que ya no entiende. Bueno, entonces, les sigo con el cuento. Ya estaba en Estados Unidos, ya empiezo a congregarme, empiezo a tener como conciencia de lo que es la vida cristiana, de lo que es el supremo llamamiento, ya la palabra de Dios ya la empiezo a estudiar con delicia, la persona del Espíritu Santo empieza a hacer esa transformación y no, maravilloso, maravilloso. Entonces, como yo tenía 3 trabajos y la familia donde yo estaba viviendo en el apartamentico, y tenía una de las niñas que se hizo mi amiga, entonces me decía, no, yo trabajo, mi trabajo es delicioso. Ella era trabajadora social y ella trabajaba escuchándole el testimonio a las personas y dándoles consejo, y era muy rico porque era el consejo de Dios. Entonces, yo que tenía 3 trabajos, dije, no, pues, me dijo, no, es que yo ya estoy en el reposo del pueblo de Dios. Y dije, no, pues yo ya tengo que entrar en el reposo del pueblo de Dios. Y dije, no, ¿cuál 3 trabajos? Me voy a quedar con un solo trabajo, me dedico a las cosas del Señor, y efectivamente me quedo con un solo trabajo que era delicioso porque era ir a servirles el desayuno a unos viejitos, a unos adultos mayores. Él era completamente ciego, la señora era tuerta, le faltaba un ojito. Y el desayuno era llegar a picarle la fruta y me quedaba todo el día con ellos, y la señora me decía, hey Angela, dance, dance Angela, no sé qué, y bueno, ahí tuve la oportunidad de testificarle mucho a ellos, porque veían como ese gozo, ese amor que empieza a poner el Señor por las personas. Realmente uno empieza a transformarse, empieza a sentir la compasión, todo eso que Él pone ahí y que realmente es el Señor usándonos, ¿cierto? Entonces, uno cuando da el abrazo lo da con esa pasión, con ese amor. Y bueno, mi vida se arregla, ya no tengo que don Hernancito se viene para Colombia, yo me quedo allá, digo, todavía no es el tiempo de venirme. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo que siento es que realmente yo no quería irme para allá, pero inmediatamente yo llego, siento que tengo una misión, que me escogieron para algo, que yo no sé para qué será, pero es algo importante. Y después, pues obviamente el Señor le empieza a confirmar que realmente tenemos una misión en la vida, y es predicar el Evangelio. Entonces, en algún momento, ya pasados los años, como a los 7 años de estar allá, yo me vine para Colombia en el 96, Agustín, con el 96 y medio. Y el Señor me empieza como a hablar de que ya tengo que regresar, de que no sé qué, de que ya, a pesar de que yo hablo por carta, ya tengo que, en esa época existían las cartas. Y bueno, digo, listo, me vuelvo para Colombia, pero el miedito, ¿no? Llevo 8 años que yo no ejerzo mi carrera, 8 años que mis amigos ya se fueron muy adelantados, llevo sin trabajo. Yo siempre había querido tener 25 hijos y todavía no había podido tener ninguna. Entonces, listo, me vuelvo para Colombia, pero el Señor, antes de volverme, me gustaría que leyéramos una palabra en Ezequiel 3, si tienen por ahí su Biblia. Me avisan cuando la tengan. Listo. Ezequiel 3, ¿qué? 3, a partir del 1, porque voy a leer. Es la palabra que realmente con la que el Señor me envía a Colombia. Entonces me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel.
Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos con mis palabras. Yo sabía que mi familia ya era la casa de Israel, porque creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y yo sabía Amén. que si fuera a predicar ya era la casa de Israel. Entonces, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y vaya, si era fuerte, realmente uno es formado, ¿no? Y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados allí, y permanecí 7 días atónito entre ellos. Entonces vengo con un trabajo de atalaya, ¿cierto? Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestare para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Y eso es lo que siempre tengo presente desde que tuve la dicha de que el Señor me eligiera, de que no me eligió el Señor a mí, sino que Él nos eligió a nosotros y nos puso para que lleváramos mucho fruto, para que nuestro fruto permanezca, y para que todo le pidiéramos a Él en el nombre de Jesús, Él nos lo dé, ¿cierto? Entonces eso es lo que yo ya siento en mis oraciones, que cuando oro no es como ese globo que lanzo al cielo a ver si, ¿qué pasa? Porque no sé para dónde cogió, o que la oración la lanzo al aire. No, yo realmente ahora siento que cuando oro el Señor me escucha y el Señor me responde, es lo más importante. Entonces, puedo orar por las personas para que se sanen por sus dificultades, por sus cosas. Puse esa compasión y ese amor por las personas, y realmente como que uno empieza, bueno, me encargo de que si no es con las palabras, por lo menos con el ejemplo, que digan: aquí hay algo raro, esta persona es completamente diferente. Y ese es el testimonio, ¿no? Que no solamente es hablar solo con las palabras, sino con el ejemplo, con el actuar. Y eso es lo que trato de hacer todos los días desde que el Señor me llamó. Cuando yo llegué al Centro Bíblico Internacional, el pastor paró todo y dijo:
el Señor tiene un ministerio muy grande para ti, muy grande para ti. Y yo realmente, mi evangelismo es como personal, ¿no? Yo todavía el otro día me dijeron, no, pues usted tiene un soplo en el corazón, y le dije, Señor, qué vergüenza contigo. Yo no he cumplido mi misión, todavía no me puedo ir. No, 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 deme la oportunidad, deme la oportunidad. Yo no me puedo ir todavía hasta que no tenga ese ministerio grande pero pues lo que pasa es que una veces es muy perfeccionista y no sabe que de pronto no es con las grandes congregaciones. Yo le predico a mis niños en el SENA, mis aprendices en el SENA, porque no son solo, son personas grandes de los 17 hacia arriba. Ellos van, me preguntan, todo eso. O sea, realmente uno no se da cuenta de lo que está sembrando, de lo que está haciendo, pero sí estamos haciendo para el Señor. Y yo realmente le agradezco, porque es una vida de gozo, es una vida de plenitud, de que realmente sí estamos haciendo algo, no, por ejemplo, en estos tiempos de la pandemia, que la gente empieza a suicidarse y a volverse nada porque no ven para dónde ir, no saben para qué están viviendo, de qué se trata la vida, ¿no? Pero nosotros sí sabemos de qué se trata la vida, y estemos donde estemos, en la cárcel o afuera, ricos, pobres, como estamos trabajando para el Señor. Entonces, pues ese es mi testimonio, y les quiero dar las gracias. Me gustaría como orar. Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro. Señor, tu palabra dice que el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto, porque separados de ti nada podemos hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así personas, tus discípulos. Como Padre, Señor, como así como tú me has amado, así también nosotros te amamos. Te pedimos que permanezcas en nosotros, Señor, que podamos guardar tus mandamientos, permanecer en tu amor. Y así como Jesucristo guardó los mandamientos y permaneció en tu amor, Señor, para que nuestro gozo y tu gozo esté en nosotros y nuestro gozo sea cumplido, Señor. Que podamos amarnos los unos a los otros como tú nos amas y nos has amado, Señor, porque nadie tiene mayor amor que el que tú tienes por nosotros, Señor, porque ya tú no nos llamarás discípulos, sino tus amigos, Señor. Nosotros somos tus amigos, porque así lo dice tu palabra, Señor, si hacemos lo que tú nos has mandado, Señor. Y ya no nos llamas siervos, Señor, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero tú nos llamas amigos, porque todas las cosas que oímos del Padre, del Espíritu Santo, Señor, esas son las que hablamos, Señor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre. Oramos, Señor, por todas las personitas de este grupo, por todas sus necesidades, Padre Celestial, y por la misión que tú tienes para nosotros, sobre todo en estos tiempos y de ahora en adelante, que ya sabemos que dicen, Padre. Y nos parece, Señor, así como cuando los frutos empiezan a nacer en la matica, que son los tiempos del fin, Padre Celestial. Ayúdanos a prepararnos para ese rapto, para irnos, Señor, y llevar a toda la gente que más podamos llevar, Señor, empezando por los que nos rodean inmediatamente, por nuestra familia, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos, Señor. Gracias, amén y amén. Amén. Amén, amén. Poderoso, Angelita. Poderoso, ya me transportaste a ese tiempo. Dos cositas que pronto me gustaría agregar. Cuando el Señor hace un llamado, es que no nos suelta, y uno a veces no entiende, a pesar de que la gente critique. Yo recuerdo esa decisión tan grande de tu regreso, como si no fuera por el Señor respaldándote, sería bien complicado, porque a ti ya te iban a dar la residencia aquí en Estados Unidos. Creo que, si mal no estoy, corrígeme, habían sacado la ley Lula.
tú habías aplicado, ya te la iban a dar, pero como tú ya estabas caminando con el Señor, cuando tuviste la entrevista, tú le dijiste al de inmigración que tú habías mentido. Y él te dijo, bueno, muchas gracias por su honestidad, pero no le puedo dar su residencia. Todo el mundo se te vino en contra, pues la gente que no conoce los caminos del Señor y cómo funciona. Pero a mí me parece lindo de que tú le creíste al Señor porque el Señor tenía otros planes y tu tiempo no era aquí en Estados Unidos. Tu llamamiento no era aquí en Estados Unidos. Y eso que acabamos de leer en Ezequiel confirma una vez más, y es lindo, porque hay veces que uno piensa que está en algún lugar. Hay una parte en las escrituras que dice que nos va a mandar a pueblos de habla extraña, pero aquí en Ezequiel dice que nos va a mandar es a la familia, nos vamos a regresar, o sea que te preparó, ¿no? Y cuando regresaste, pues Dios te bendijo con tu niña. Y yo sé que eres una mujer feliz en este momento, no solo por todo lo que el Señor ha hecho en su vida, pero eso es el producto de obedecerle al Señor, y sé que ya tienes tu ministerio y estás trabajando con mucha gente, está impactando a través del SENA, impactando muchas personas, muchas vidas. Y aquí es un producto de esa semillita que sembraste en mí. eh, Empezó a dar fruto años después, pero lo empezó a dar. Yo me acuerdo cuando hablas de Hernán, que tomaba mucho, y yo era el que le alcahueteaba, ¿no? Eh, a mí no me hacía daño el licor, pero yo sí me quedaba una semana bebiendo con él, pero a él sí le daba muy duro, se quería morir. Y creo que la última borrachera que yo me pegué con él, bueno, yo no me emborraché en ese entonces, pero sí me acuerdo que le alcahueteé, y fue en una fiesta de allá en Tarazá. Estaba yo de paso, y de ahí fueron como 3 días, y de ahí fue que el Señor empezó a tocar. Hernán ya está más de este lado. Y hablar de Hernán, eh, una persona muy intelectual, una persona muy estudiosa. eh, no es fácil llegarle, pero lo que es difícil para uno es fácil para el Señor, ¿no? Y de alguna forma lo llamó después de eso. Eso fue como, creo que por allá en el 2000, estábamos en una fiesta, creo que eran elecciones de alcalde, no sé, pero él estuvo allá y hicimos una fiesta en familia grande, y él se quedó conmigo allá. Pero de ahí fue que lo vi transformado. Después de eso, él se mudó para Barranquilla, creo que fue, y ahí el Señor empezó a trabajar en su vida, se metió a Alcohólicos Anónimos, y hasta el sol de hoy, él, como dice él mismo en sus palabras, cerré la tapa, le puse la tapa a la botella y no más. Y ha estado compartiéndole a mucha gente que sufre del alcoholismo, que tienen problemas con esa garra que es hasta peor que la misma drogadicción. Cualquier dependencia es mala, pero el alcoholismo, como es aceptado socialmente, pero el alcoholismo mata a más personas que la misma adicción a otras drogas, ¿no? Y me contaba de que él empezaba a compartirle a esos de Alcohólicos Anónimos, y me decía, Agustico, me da un susto porque cada que les hablo parece que lo estuviera evangelizando. Y yo, amén, amén, de eso se trata. Pero el Señor sí ha tocado su corazón, y escuchar al mono, como le decimos cariñosamente, Hernán, el monito, eh, para mis amigos del Perú, monito en Colombia es rubio, y también es un mico, ¿no? Pero pues le decimos monito por rubio, por el color de su piel. Eh, y entonces, escucharlo ahorita hablar es maravilloso, porque yo sé que él está ya dependiendo absolutamente del Señor, y el Señor lo Amén. está trabajando y dándole mucha paz en su corazón, y muy dispuesto, inclusive aquí en este grupo.
Hay personas que hemos estado orando por él y que tenemos planes de llegarle allá y reunir a todo ese grupo de Espitaleta, de Javier Echandía, del Flaquito. Yo tengo un plan maravilloso para llegar a todos los intelectuales allá. Gloria a Y es a Dios. través con el hermano Octavio, a través del pastor Leo, porque tú sabes que ellos la cultura costeña la quieren mucho, ¿no? La admiran mucho. Y el pastor Leo, no sé si hayas tenido la oportunidad de escucharlo. Sí, claro. Él es de Santa Marta y Sí. tiene una forma muy especial de llegarle a la gente, ¿no? Entonces, eso es uno de los planes que estamos orando, porque en cualquier momento vamos a estar allá reunidos con todos esos intelectuales, llevándoles la palabra. Y el Señor tiene, porque si lo ha puesto en el corazón mío, lo ha puesto en el corazón tuyo, sé que algo poderoso va a pasar en ello y va a haber una transformación. Amén, De hecho, amén, sí. en estos días hablaba con él y yo compartiéndole la palabra, y me dice que él escucha en una emisora muy buena que hay allá en Medellín de la Universidad Bolivariana, como un intelectual, que habla mucho de libros, y que en estos días se sorprendió porque dice que los grandes escritores de Estados Unidos tienen una particularidad. Todos han leído las escrituras y eso es lo que los hace grandes. Y entonces a un intelectual, pues claro, le quita el piso. ¿Cómo? Y él le compartía a Espitaleta y Espitaleta le dijo, claro, yo sé que es así. Y sé por qué no me había compartido eso. No, pues nunca tuve la necesidad, pero lo que hace, lo que marca la diferencia, el escritor norteamericano a los otros escritores, es que son conocedores de la palabra. Y de hecho, dicho sea de paso, yo empecé a auscultar las palabras, a leer, a meterme con la escritura por García Márquez, el premio Nobel. Cuando él hablaba le hacían una entrevista de cómo él manejaba todos esos nombres, de los Buendía y tanto nombre que manejan 100 años de soledad, que es brillante. Él decía muy fácil por las escrituras. No hay ningún otro libro mejor escrito que las escrituras, que la Biblia. Entonces, en ese entonces yo estaba metido estudiando mucho y yo dije, si lo está diciendo un premio Nobel, es que es bueno. Y así fue que yo empecé también a leer las escrituras. Me motivó. Obviamente, García Márquez seguramente lo leía como un aporte literario, pero lo que tú decías ahorita, necesitamos ese rema, que la palabra se haga viva en nuestro ser, porque lo demás es puro conocimiento. Pablo dice, la letra mata, pero el espíritu es el que da vida. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero no impactan. ¿Por qué? Porque el espíritu no ha transformado sus vidas. Y así como hubo un tiempo de no retorno para mí, que yo no sé si alguna vez lo escuchaste, yo te lo he comentado, pero no te acuerdas, pero igual a mí me invitaron a una reunión de negocios después de que vine del entrenamiento básico del ejército. El Señor siguió lidiando conmigo, acorralándome, trayéndome con lazos de amor. Y yo no sé si alcanzaste a conocer a Jorge Sánchez, el Sí, dueño de claro. Servinza, Sí. ok. Él fue el que me hizo la primera invitación de hombres de negocios y allá fue donde yo caí y hice el mejor negocio de mi vida. O sea, tú empezaste, tú sembraste la semillita, ya estaba ahí, y cuando llegué allá y de hecho el pastor Omar Meléndez ya nos compartió meses atrás acá el testimonio, y a través de ese hombre fue que yo ya me rendí completamente al Señor y no me cambio por nada en este momento. Y una vez confirmando más esa palabra de los pies de apóstol, que como dice Romanos, creo que vamos a leerlo aquí, 14, creo que es 15, que qué bonitos son los pies de aquellos que llevan el evangelio. Amén, amén. Yo creo que Romanos, vamos a compartirlo aquí rapidito. Romanos 15, 11, Romanos 10, 15.
dice al final, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y así me siento yo, llevando las buenas nuevas a toda parte, en todas partes. Cuando después de un año de estar en el Evangelio, ya metido de lleno, tú fuiste allá a Medellín, saludaste a mi hermana, y yo no sabía que mi hermana, Nelfi, ya estaba en el Evangelio 2 años atrás. O sea que el Amén. Señor estaba Sí. ya haciendo, acorralándonos por todas partes. Y tú fuiste la que me dijiste que por qué yo no le había contado. Yo le dije, yo no sabía. Y entonces ya me sentí más firme para ir y compartirle a la familia y todo. Y empezó el proceso. Es un proceso lento, largo. No, los tiempos son del Señor, pero sé que ha transformado muchas vidas. Aquí en este grupo hay varias personas que han sido transformadas y siguen transformando vida. La familia está muy, muy dispuesta a escuchar las cosas del Señor. Y todo gracias a ti que en un determinado momento, 30 de julio de 1993, te sentaste allá en mi casa, me compartiste la palabra y como tú compartías, estaba como una esponjita recibiendo. Obviamente los ruidos del mundo, toda la gente estaba en otro cuento, había una familia grande dándome la bienvenida aquí a Estados Unidos, pero tú sí me dijiste, tú no estás aquí por lo que tú planeas estar, tú estás por cosas mucho más grandes. Y esas cosas, y lo más grande es eso, empezar la transformación que el Señor hace en nuestras vidas. Así que, Angelita, muchas gracias por el tiempo. No, Muchas gracias por ese testimonio poderoso y el monito ya está más de este lado que del otro. sí, Y total. con todo su grupo de intelectuales. Amén. Es un diamantico, mejor dicho, el que Dios el Señor usó para pulirme. Sí. Perfecto. Bueno, ahorita vamos a abrir algún comentario, alguna pregunta. Tengan la libertad en estos momentos. Sí, hermana Angélica, la felicito su valentía. Ángela, perdón. Sí. Sí, la felicito. Me gustó mucho su testimonio, lo que nos ha compartido, lleno de valentía, de sencillez, de sinceridad. Realmente nos edifica saber lo que el Señor ha hecho en su vida, que el Señor tenía un propósito importante. Sabemos que el Señor por algo es que nos lleva de un lugar a otro, porque Él tiene en sus planes cosas grandes, maravillosas, que aún no se imagina uno qué es lo que el Señor quiere hacer. Me ha impactado, me ha gustado mucho, es una enseñanza, también me ha identificado en algunas cosas, porque así es el Señor. Gracias por su enseñanza, por su vivencia y también porque podemos ver cómo el Señor utiliza a las personas para ganar a otras, que ha sido un instrumento importante en la vida de Augusto y uno no sabe a veces cómo es que el Señor va a seguir en esa cadena que tenemos. Nosotros hacemos algo por alguien y no sabemos qué es lo que va a hacer el Señor. Este grupo, por ejemplo, que estamos aquí reunidos, que está creciendo en fe y en número, es porque Augusto nos convocó, el Señor le puso en su corazón hacerlo. Así también Él tiene planes diferentes con familias, en lugares, lo que nos está comentando ahora que quiere hacer con los amigos de su esposo. Todo eso nació en el corazón de Dios y utilizó, Angelita, para que seas un instrumento de Dios. Así, ¿cuántas personas más habrás ganado para el Señor, que son coronas, que están trabajando también para la obra del Señor? Continúa haciéndolo, Dios te bendiga, te dé fortaleza, te dé salud y también mucha sabiduría para poder continuar con esa obra maravillosa que el Señor
está haciendo en tu vida y que sea un ministerio realmente mayor y más empoderado para que pueda ganar muchas personas para el reino del Señor y que también ahí donde estás seas utilizada poderosamente. Dios te bendiga, Angelita. Amén, pastor, muy lindo. Muchas gracias. Dios lo bendice. Amén. ¿Alguien más? Muy interesante, Angelita. Cuando uno llega a los Estados Unidos, yo tampoco pensaba que iba a quedarme mucho tiempo, ¿no? Pero como venimos con esa predisposición y viendo como un imperialismo que amenaza a toda Latinoamérica como un pulpo y cómo el Señor hasta en eso nos transforma. Yo no estoy tratando acá de justificar las acciones de Estados Unidos, pero una cosa es el sistema y otra cosa es el americano como tal. Ellos tienen su corazoncito y de ellos he aprendido mucho. A nosotros nos educaron con ese, y ahorita sí que está revuelto ese pueblo y toda Latinoamérica con ese antiimperialismo. Pero me acuerdo que lo que yo pensaba en mis proyectos era hacerle mal a este país, ¿no? Y mire cómo el Señor está en eso, lo transforma a uno. Porque había un resentimiento, pero yo no sabía qué era resentimiento, el resentimiento de dónde venía. Pero claro, todas estas personas que empezaron a escribir en contra de los Estados Unidos, el uruguayo Eduardo Galeano, con su libro Venas Abiertas de Latinoamérica, que es un discurso antiamericano prácticamente, pero el mal, aquí es donde uno se da cuenta que el mal de los países no es Estados Unidos, el mal es la ausencia de Dios y el mal está ahí en el mismo gobierno, no tenemos que buscar afuera. O sea que la oración en este momento es para que transforme los corazones de los gobernantes. Yo veo que en Colombia y también lo veo en Latinoamérica, el Señor está haciendo algo muy bonito. El Señor está haciendo algo muy bonito porque está transformando muchas vidas. Yo tuve la oportunidad ahí en Bogotá de ir a la iglesia del pastor Andrés Corso. Me invitó Michael, no sé si te acuerdas, Michael, el sobrino de Jorge. Sí, claro. Y yo ver todas esas personas haciendo fila con esas ganas de entrar a la iglesia. Entonces yo nunca había hecho una fila para entrar a una iglesia. Y yo con Michael esa vez, y estaba lloviendo y todo el mundo, pero una iglesia muy organizada, pero era un grupo saliendo y el otro entrando, ¿no? Y cuando estaba yo adentro, vi tanto joven alabando al Señor de todo corazón. Yo miraba así alrededor mío y yo veía senadores, yo veía presidentes, generales, gente sirviéndole al país. Y yo digo, esto es lo que necesitamos. No necesitamos más discursos antiamericanos, necesitamos que el pueblo cambie. Y el único que puede hacer esa obra es el Señor. Si el Señor empieza a hacer esa limpieza, a cambiar estos corazones, hay esperanza para el pueblo de Latinoamérica. Y yo creo que el Señor está haciendo su obra ya, por eso se ha levantado tanto enemigo, tanta cosa, tanto ruido, porque viene una transformación muy grande. Yo lo creo así. Yo lo creo así que Estados Unidos le ha dado mucho al resto del mundo en cuanto a ministerio, en cuanto a misioneros. Sí. Y ya muchos están de acuerdo y están en un mismo sentir que es hora de retribuirle a Estados Unidos. Ya preparó y hay mucha gente orando alrededor del mundo por Estados Unidos. Y de hecho lo que venía para Estados Unidos era juicio. Sí, y Dios tuvo misericordia. Sí.
porque todas las reglas y todos los cambios que hay a nivel mundial se originan aquí en la Casa Blanca. La mayoría, como dice, si Estados Unidos estornuda, el resto del mundo le da gripa. Eso es un decir. Todas las buenas cosas que pasan acá y lo malo también se exporta a nivel mundial, ¿no? Pero ya es hora de que nosotros de alguna forma hay que retribuirle lo que Estados Unidos hizo al resto del mundo, y es seguir orando por ellos, por nosotros, porque yo estoy acá, ¿no? Seguir orando por su situación política, y que el Señor tenga misericordia, porque cada día se ve que es un enfrentamiento frontal entre el bien y el mal. Eso es todo. Aquí ya no hay a medias tintas. Aquí o es o no es. O estamos del grupo ganador o no estamos, pero la gente tiene que tomar una decisión, y ahorita está en juego eso. Así que seguimos orando por este país y por el resto de Latinoamérica, pero me pareció muy bonito lo que vi en Colombia y lo que he visto en Perú, y lo que el Señor está haciendo en el resto de Latinoamérica, y eso es lo que necesitamos, no quejarnos del antiimperialismo, sino empezar a transformar ese pueblo internamente, limpiando nuestras casas primero, llevando esa Amén. palabra. Es el único que Amén. transforma. Amén. Bueno, creo que me extendí mucho. ¿Alguien más? María Leivis está levantando la mano. Bendiciones para todos. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, de verdad que cada vez que escuchamos un testimonio, nos enamoramos más de la sencillez de Dios para actuar en cada uno de nosotros. Y escuchándola, yo soy de las que tomo notica. Hay que ayudarle a la memoria. Ok. Permítanme, yo me tengo que mover porque es que mi esposo anda en una traducción simultánea y él me escucha lo que hablo. Entonces me va a tener que ir para allí. Qué pena con ustedes. Entonces, pensé que no me escuchaba y me tocó. Bueno, está en este momento conectado a Italia y está haciendo una traducción, entonces espero que aquí no me diga nada. Entonces, hablaba Ángela, y en primer lugar, pues, una vez más, gracias Augusto por estar siempre ahí tan en la brecha con todo lo que Dios ha mandado para nosotros, y escuchar a otros amigos suyos que los pueda invitar a este grupo, pues ha sido muy edificante siempre. Y gracias por el testimonio, Ángela, porque cuando hablaba acerca de esa rema, nuestras vidas tienen que ser transformadas a través de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que vivir siempre basados en lo que nos dice la palabra y hablar lo que dice la palabra. Entonces me hacía recordar que definitivamente cuando Dios habla al corazón transforma. Yo siempre he tenido palabra rema en mi vida también. Para mí, Jeremías 29:11 encierra como esos momentos de la vida del ser humano, y habla precisamente acerca de lo que Dios piensa de uno, porque cuántas veces uno empieza a hacer como esa interrogación: Señor, ¿serás que sí estoy actuando bien? Ese llamado que tú me tienes, el moverme de una ciudad. Quiero decirles, o sea, creo que aquí nos ha identificado mucho también que uno quiere llegar a otra ciudad y con otros planes. Me impacta lo que acaba de decir también Augusto. O sea, yo llegué a Estados Unidos, pero quería llegar con otra intención. Cuando utiliza personas como Ángela y le dice, no, es que
hay en el corazón de Dios otros propósitos y uno no entiende esas cosas. Inicialmente uno no entiende esas cosas. Y dar el fruto en la ciudad que Dios nos mueve, a mí también me sucedió. O sea, a mí me mueve de un departamento de Colombia a otro, nos saca del país, nos habla, nos restaura. Se da uno cuenta Dios cómo con sus hijos transforma, pule estos diamantes. Y yo veo así igual hoy a Ángela en esa sencillez, pero es un diamante de verdad que brilla en ese momento tan específico que Dios la usa. Y quiero honrar también hoy a esas personas que nos han predicado por primera vez y son las que como que encienden esa llama. Y Augusto ahorita lo decía, o sea, cuando Ángela y poder decir, venga, nos volvemos a encontrar años después y mire cómo hemos avanzado, cómo Dios ha transformado en realidad lo que pensaba uno antes. Decía, no, yo que me voy a poner en las cosas de Dios, eso no es para mí, yo no me veo ahí. Y ahorita pasa el tiempo y poderse ustedes volver a encontrar y decir, estamos en el camino, estamos en el camino. Qué bueno, uno poder honrar esas personas. Yo una vez inclusive hablaba y decía, recuerden esa primera persona que les predicó, contáctenla, háblenle, díganle gracias. Yo, la verdad, no lo recuerdo la primera vez que la persona que me predicó. No he podido, he hecho memoria, todo lo que puedo y no me da. Una persona que llegó a la oficina y ella me habló de Jesús, me invitó y nunca más la volví a ver. A mí me gustaría, pero bueno, Dios sabe, ¿cierto? Poderle decir a esa persona, gracias, porque usted sembró esa semilla en mi vida y ahorita yo estoy trabajando en su obra, ya soy un obrero, de como usted también lo fue en esa época, usada por Dios para mí. Entonces, qué bueno, hoy se honra ese estado de decir, fue usados por Dios para que la palabra siga corriendo. Y a Ángela quiero desearle algo muy especial, y es que Dios le dé mucha vida, le dé mucha salud para continuar haciendo esa obra que Él le ha llamado, y es lo que necesitamos hoy. Creo que todos los que estamos aquí versus alertas rojas de pandemia, en este momento Antioquia está con alerta roja, por ejemplo, aquí, donde ya no hay espacio en las UCI, en las clínicas, y todo está colapsado. Pero nosotros, entre más eso sucede, nosotros más vida le pedimos a Dios para poder seguir hablando de su palabra y haciendo la obra que corresponde. Entonces yo hoy le doy gracias a Dios, Ángela, por su vida, por su familia, por lo que está haciendo, por ese fruto que va a haber y va a brotar ese fruto va a brotar bastante. Y que en momentos como esta, tú lo decías al iniciar el testimonio, pues cuando uno lo llaman a hablar del testimonio, uno dice, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Son tantas vivencias, tanto para contar, tanto para honrar a Dios. Pero hoy honramos tu vida también por esa especialidad y tanto esfuerzo, tanto que ha hecho Dios. Que Dios me la bendiga muchísimo más y seguir conservando esa sencillez de la palabra, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, pastora Leiber.
Muchísimas gracias. Yo vine aquí a dar un testimonio, pero la verdad el testimonio me lo dan ustedes a mí. Mi corazón está saltando poderosamente. Yo soy tremendamente llorona. Y no, la verdad, el chido se sigue, se agranda de felicidad y de emoción. Y hay tantas cosas que ustedes no se imaginan. Mira, yo creo que yo duermo 2 horas diarias cuando duermo, porque es tantas las cosas que tengo que hacer pero miren que el Señor es tan grande que me da tanta fortaleza que no me da sueño. O sea, yo digo, ¿de dónde saco tanta fuerza? Por Dios, ¿de dónde saco tanta fortaleza para hacer tantas y tantas cosas? Y es él, y tremendo. Entonces yo cuando los escucho me alimentan muchísimo, por eso dice, están los hermanos juntos en armonía, porque allí da el Señor bendición y vida eterna, y eso es lo que hace aquí en este grupo. Muchas gracias, Augusto, por tu constancia. No es fácil tener un grupo, yo la verdad siempre quiero venir aquí a unirme, pero, o sea, mi mamá tiene Alzheimer, ahorita tengo un sobrino con COVID, yo administro esta casa, administro mi familia, o sea, todos tenemos montones de cosas que hacer, el trabajo, estoy haciendo una maestría, un montón de cursos, y miren que otra vez me doy cuenta, miren, entre las cosas que tenía para decirles es que ese activismo, ese tantas hacer esas cosas, entonces uno se hace la pregunta, pero Señor, ¿y entonces a qué horas trabajo para ti? ¿En qué momento tengo esa comunión contigo? Pero es constante, realmente nosotros tenemos la comunión constante con el Señor, todo el tiempo estamos hablando con Él, todo el tiempo. Señor, ¿cómo hago? ¿Le pongo sal al arroz? ¿No le pongo? ¿Qué le contesto a este aprendiz? Que no sé qué, todo el tiempo, y Él es nuestro ayudador, Él es nuestro ayudador, sí. Qué Amén. lindo. Sí, muy lindo, así es, y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, y es tan bonito depender de Él, porque yo lo veo uno en el trabajo. Aquí hay una cantidad de drama en mi trabajo, y yo veo que la gente es ahí montados en unas películas y uno tranquilo, pero pues esa es la gran diferencia que hace el Señor. Y no es para ufanarnos, ¿no? Porque va a llegar un momento en que también uno se carga, pero se carga con cosas muy diferentes, no a lo cotidiano. En este momento el resto del mundo está encerrado, nosotros seguimos trabajando acá, nosotros no hemos parado, pero Dios nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de poder afrontar esta adversidad y de poder transmitirle esa paz a otros, poder testificarle a otros de que cuando estamos de la mano, no dice la palabra, no sé si es Ezequiel o Zacarías, no es por tu fuerza, sino por su Santo Espíritu, no es con espada ni con ejército, ¿no? Entonces, ahí es donde hace la diferencia, y volvemos otra vez donde la palabra se hace rema en la vida de nosotros. No estamos, o como dicen popularmente, allí lo podemos decir, yo no he decidido una canción, o yo no sé, pero suena bonito. Yo no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Entonces ya, y ese respaldo lo hace el Señor. Si el Señor nos está respaldando, a donde quiera que nos ponga, vamos a dar un buen testimonio y vamos a tener esa paz que, vuelvo y reitero, Amén. sobrepasa todo entendimiento. Amén. Augusto. Sí. Tenía, desde hace unos minutos venía a mi mente el Salmo 95 y quería compartirlo Claro. en este momento. ¿Me lo permiten? Claro que sí. Y es porque sentía en mi corazón que cada vez que nosotros nos reunamos en momentos así, en momentos de testimonio, en momentos donde glorificamos su nombre, venía a mi mente el Salmo 95 y quiero leérselos para que lo hagamos hoy, porque quienes estamos conectados sentimos que cuando
que cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, algo sucede dentro de nuestros cuerpos. Sucede, no sé a ustedes cómo lo asimilarán, cómo les sucederá, pero uno siente como que las células del cuerpo de uno caminan como más rápido, hay como un gozo, se siente sanidad. En ese momento, si uno está como enfermo, no hay dolencias, algo sobrenatural sucede. Y el Salmo dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Amén. Gocémonos. Y Ángela, en el nombre del Señor, todas estas dolencias, y para todos los que estamos aquí conectados, las dolencias del cuerpo, estamos en un cuerpo natural, carnal, y vendrán enfermedades, pero en nuestro espíritu se vivifica, nuestro espíritu se alienta y nos corresponde es aclamar, cantar con júbilo, porque Él es nuestro Hacedor. Quería compartirles eso, que me gozo con Él, y estos tiempos de comunicación esto es la coinonía, esta es la hermandad a lo que nos manda el Señor. Tal vez vendrán tiempos difíciles. Gracias a Dios también por la tecnología, por los médicos, por estos momentos, porque si llegara una situación difícil, entonces ¿cómo nos comunicaríamos y nos daríamos aliento, ¿cierto? Entonces, que esta tecnología sirva para eso. Amén, amén. Amén, pastora. Amén. Amén. Muchas gracias. Tremendo. Qué lindo. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo familia Restrepo, la familia, yo pensé que era Hernán Restrepo. Familia Restrepo. ¿Cuál es la familia Restrepo? Buenos días, familias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es la familia Restrepo? Esa soy yo y mi familia. Oliva, identifíquese. Nosotros somos la familia Restrepo, pertenecemos al grupo de María Leyvi, las células, el pastor Diego, amiguis de la Crespis. Le mando un saludo, que la quiero mucho, me alegró mucho verlos en estos días acá en mi casa. Y sí, me conecté apenas porque apenas me desperté y miré, entonces. Bueno, llegó a buena hora. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que le haya tocado algo del banquete. Sí, algo me tocó. Bueno, perfecto. Mucho gusto entonces. ¿Alguien Gracias. más? Bueno, si no, bueno, nuevamente, muchas gracias, Angelita, por ese tiempo. Como lo acabas de corroborar, estás muy ocupada. Gracias por sacar este espacio y acompañarnos. Y bueno, ya que estás tan inspirada, ¿por qué no nos despides en oración? Bueno, Padre Santo y glorioso, bendito Dios, te amamos y te bendecimos, Señor, te alabamos
Nuestro corazón se alegra de poder estar contigo, con los hermanos, Señor, gozándonos en tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, Señor, que es tiempo de edificación, Señor, donde uno tiene palabra, el otro tiene profecía, el otro tiene testimonio, el otro tiene salmos, Señor. Es muy hermoso, Padre Celestial, y le damos gracias por la vida de Augusto, Señor, que tú le has mantenido esa constancia, esa fortaleza, esa inspiración para crear y continuar con este grupo, Señor. Le pedimos que este grupo sea un grupo que trae muchísimo fruto para tu reino, Padre Celestial, que sea un grupo que realmente, como en la casa de Salomón, Señor, como el templo de Salomón, que dijo, aquí, Señor, el que pida algo, aquí se le cumple, Padre Celestial, que podamos unirnos en ese clamor, Señor, para ayudar a tanta gente que lo necesita, que está tan despistada en el mundo sin ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Le damos gracias al pastor Quique, Padre Celestial, a la pastora María, Señor, a la familia Restrepo, a Julio, a Flor Checa, a Luis González, a María González, a Octavio Rodríguez, Señor, a esa parejita tan bonita, María Judith González, su esposo, Padre Celestial, a todas las personitas que están aquí, a los que vendrán, a los que están en el grupo de WhatsApp, y te pedimos, Señor, que tú cada vez ensanches más, Señor, el sitio de nuestra tierra, que nosotros podamos ensanchar esa tienda, Señor, que no seamos escasos, Padre Celestial, y que realmente podamos cumplir ese llamado perfecto para el que tú nos llamaste, Señor, y demos mucho fruto para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por la salud que nos das, Padre Celestial. Gracias por el gozo que nos das. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias, Angelita, nuevamente, y muchas gracias a todos. Gracias por sacar ese tiempo tan especial, como decía Ángela, donde nos edificamos y nos llenamos de la palabra del Señor. Un abrazo para todos y que tengan un bonito fin de semana y el resto de la próxima semana, que sea el Señor glorificándose en sus vidas, en nuestras vidas. Amén. Feliz día para todos. Hasta Luego, luego. bendiciones. Amén, Augusto. Julito, bendiciones. Amén, muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones para todos. Bendiciones. Octavito, Dímelo, te quedas un ratico, necesito comentarte algo. cómo no. O ahorita nos conectamos. Pastor Quique. Ya, llámame nomás en cualquier momento para ponernos de acuerdo lo de lunes, ¿ya? Dios te bendiga, grupo, muchas bendiciones. Como dice Augusto, que tengan un bendecido fin de semana. Amén, Dios los bendiga. Octavito, ahorita lo llamo entonces. Está bien, espero. Bueno, Bendiciones. ok, un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao. Amén. Hasta luego.